Otra de las visitas que se puede hacer en la región de Capadocia es a este lugar. Estas son una de las cuevas que hacían excavando y haciendo las casas debajo para la gente que vivía escondida. Esta, a diferencia de las grandes montañas, lo que hacían era excavar hacia el fondo, hacia abajo, para poder crear sus propias casas. Así que vamos a conocerlo. Aquí volvemos a notar que la temperatura cambia radicalmente. Afuera está haciendo como 28 grados y aquí la verdad ya tenemos frío. Y todo es porque obviamente pues es metido. Entonces el frío empieza a sentirse más y más. Hay mucho recoveco por donde meterlo. Es decir, muchos huecos, son muchos lugares. Miren, aquí hay otra escalera. Y como podrán notar, Es hecho de medida. es decir, medio metro. Metro y medio al menos. No, mentiras, lo que quería decir es que, como podrán notar, es la misma estructura que tenemos en el Hotel Cueva, en el que nos estamos hospedando, y en el que vale la pena que tengan ustedes esa experiencia de disfrutar cómo es quedarse en un lugar como estos. Aclaración, no mido metro y medio, mido más. Metro 51. Miren, ahí hay como un hueco. Y también hay algo particular y es la acústica del lugar. Obviamente, como son huecos, está metido, se escucha un poco el eco de todo. Diego está perdido. Aquí encontramos lo que era la sala donde la gente compartía, y vamos a seguir por la escalera para ir a no sé dónde. Parecen son las letrinas. Hay muchos huecos en el piso. La sala, todavía sigue siendo sala. Wow. Miren. Por favor, si vienen, no boten basura como aquí. Sí, qué mal. Esta es la puerta de medida de Natalia. A mí me toca agacharme. A mí también me toca agachar. Créeme que sí. Reina. Ahorita estábamos arriba. Y vamos a volver a subir. Sí. También aquí tenían su propia iglesia, y van a encontrar letreros de cada uno de los lugares donde están para que sí sepan más o menos cómo guiarse. También van a encontrar flechas, pero nosotros estamos un poco como en cualquier azul, la verdad. No tenemos un orden lógico. Estas son las flechas que deberíamos seguir, pero la verdad es que ya no sabemos porque hay otras flechas azules. Estamos un poco perdidos. Yo creo que hay que seguir las rojas. Miren, aquí está exactamente a mi medida. Miren, miren. Sí, la verdad sí les da un poco como claustrofobia. Hay lugarcitos en los que sí es un poco complicado, se tienen que agachar. Pues además como no saben por dónde ir de pronto como nosotros, entonces se sienten encerrados. Aquí es donde guardaban la comida. Miren, y todo es como en esta piedra. Piedra Pómez. No es piedra pómez. Seguimos por la flecha. Ahora sí, en orden. Natalia, mi señorita. Ella camina perfectamente.
No, estoy arrodillada. Yo estoy súper acurrucado. Opa, opa. Sí, la verdad es un poco complicado. Son Creo que no es para todo el mundo. 5 pisos hacia abajo Son como recovecos, miren. que deben recorrer. Me acabo de golpear. A ver. Aquí nos sentimos en la casita de los 7 enanitos. Ay. Ok. Pero las flechas van hacia arriba ahora. Si quieren saberlo todo, hay guías en español por 15 euros para recorrer todo el lugar. Les van a contar un poco más de la historia, un poco más de los lugares y les van a ayudar a descubrir este lugar porque es como un hormiguero. Vamos a tomar el túnel. Cuidado con la cabeza. Bien, no pasa. Miren, acá hay como una ventilación. Y miren allá abajo lo profundo que es. Digamos que el frío poco a poco se va y no es porque haga más temperatura más caliente, es porque ustedes hacen más ejercicio, entonces se calientan. Recuerden seguir las flechas. Azul para salir, roja para seguir bajando. Claro que aquí estamos bajando, pero esto es para salir, es el camino correcto. O eso creemos. Hemos salido de la ciudad subterránea, es una experiencia chévere. Te muestra un poco más de cómo era la gente, cómo era que la gente vivía antes en estos lugares, no solo en las montañas, sino aquí también bajo tierra. Como ven, el cambio significativo aquí está haciendo un solazo y obviamente se nota la diferencia metidos en una cueva. Algo que tenemos que recomendar es que en verdad no es para todo el mundo porque en verdad hay que bajar, hay que subir, hay que agacharse. De pronto uno se fatiga, de pronto las personas que sufren de claustrofobia no es como para ellas tampoco. Sí, hay lugares muy estrechos y físicamente también te cansas. Sí, pero es muy chévere, para los que puedan y quieran hacerlo es súper chévere. Igual hay otra que les vamos a dejar el nombre aquí y es un poquito más lejos del centro de Capadocia, del centro de donde Gorem, de los lugares más turísticos. Queda unos 15 kilómetros más lejos. Es más grande, mucho más grande, pero creemos que esta es suficientemente buena para visitarla.